a un nuevo programa de la segunda temporada de Hablemos Claro. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante porque uno de los grandes problemas que afronta nuestra sociedad es la educación. Y refiriéndonos a la educación superior, a raíz de la nueva ley universitaria, lo que se busca es alzar la calidad superior de la educación a lo más alto. Entonces, el día de hoy aquí en Hablemos Claro vamos a discutir acerca del licenciamiento y la acreditación de las universidades y cuál es la importancia de cada una sobre la educación de los jóvenes peruanos. Según la página oficial de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, más conocido como la SUNEDU, en nuestro país existen 51 universidades públicas y 92 privadas, de las cuales solamente 42 tienen el licenciamiento. Y este es un procedimiento obligatorio para todas las universidades de nuestro país, en el cual lo que tienen que hacer es demostrarle a la SUNEDU que cumple con todas las condiciones básicas de calidad para poder brindar este servicio educativo. Y luego de cumplido todos estos requisitos, se les otorga el licenciamiento por 6 años. La acreditación, en cambio, es un proceso voluntario y se le otorga a las instituciones educativas una certificación internacional de calidad en la educación, lo que le permite hacerse más conocida en distintas partes del mundo, también tener convenios internacionales y contar con alumnos y docentes extranjeros. Vamos a ver a continuación un informe acerca de este tema. Adelante. En más de una oportunidad hemos escuchado acerca del licenciamiento y acreditación de universidades en nuestro país. Sin embargo, se suele confundir ambas terminaciones. Es importante mencionar que dichos procedimientos se distinguen por 3 aspectos fundamentales. Primero, que el licenciamiento de una universidad lo otorga la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, más conocida como SUNEDU. Segundo, que el licenciamiento se produce luego que la casa de estudios cumpla con las condiciones apropiadas, infraestructura adecuada, biblioteca, laboratorios, entre otros requerimientos. Una vez cumplidos estos requisitos, se le otorga un licenciamiento por 5 años. Tercero, que este procedimiento es obligatorio para todas las universidades que presten servicio educativo superior en el Perú. Sin embargo, cabe recordar que la ley número 28740 establece que la acreditación es obligatoria para las carreras que formen profesionales de salud o educación, sean universitarios o técnicos. De otro lado, la acreditación universitaria es otorgada por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, más conocido como CINEACE. El CINEACE verifica estándares especializados de calidad antes de brindar dicha credencial universitaria. En comparación con el licenciamiento, la acreditación es voluntaria y otorga a las universidades una certificación internacional de calidad en la educación, que le ofrece a las instituciones la posibilidad de ser reconocida por distintos países del mundo, permitiéndoles contar con alumnos y docentes extranjeros, entre otros beneficios. Finalmente, dichos procesos, cada uno con sus diferencias, sirven para buscar una mejora en la educación universitaria de nuestro país. Por ello es importante que todas las universidades cumplan con dichos requerimientos. En esta nota hemos podido conocer mucho más acerca de los conceptos de licenciamiento y acreditación de las universidades en nuestro país. Ahora, sabemos que muchas instituciones educativas, las universidades, los institutos, no cuentan con los requisitos básicos para la enseñanza de calidad. Es más, 54 casas de estudio todavía tienen problemas por solucionar. Es por eso que el gobierno les ha dado un plazo hasta agosto de este año para hacerlo. Y uno de estos problemas son la falta de infraestructura adecuada, además de la calidad en la docencia. Un dato adicional, un análisis realizado por la SUNEDU arrojó que menos del 5% de las utilidades que ganan las universidades va dirigido a la investigación, a la calidad de la docencia, es decir, las capacitaciones y a la proyección social, algo muy preocupante. Es por eso que después del corte vamos a estar con un invitado para poder conversar acerca de todo este tema, pero lo más importante es que usted sepa cuáles son esas instituciones que sí cuentan con acreditación y licenciamiento para que pueda elegir junto a su hijo lo mejor para su educación.
No se olvide también de nuestras redes sociales. Nos ubica en Facebook como Cable Perú y también como UTV Oficial. Y no se olviden que también nos pueden ver en vivo a través del streaming en www.cableperu.net/vivo. Y también suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Nos ubican como UTV Oficial. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más aquí en Hablemos Claro. Estamos de regreso aquí en Hablemos Claro. El día de hoy vamos a hablar sobre el licenciamiento y la acreditación de las universidades en nuestro país. Y con ese tema lo que queremos es poder ayudarlos a todos ustedes, papitos y mamitas, para que puedan tomar la mejor decisión en la educación de sus hijos. Por eso me encuentro con Augusto Lee Chan. Él es docente de gerencia educativa de posgrado de la Universidad Privada Telesub y también de la maestría en evaluación y acreditación de la calidad educativa. Buenas noches y bienvenido, Augusto. Buenas noches, Giancarla. Aquí para contestar a tus preguntas y ayudar a los padres, pues, ¿no? Para que puedan tomar una buena decisión acerca del futuro de sus hijos. Así es. ¿Qué te parece si empezamos conversando para que ellos tengan los términos bien claros? ¿Cuál es la diferencia entre licenciamiento y acreditación? Bien, existe mucha confusión actualmente en estos términos. Voy a poner un ejemplo de repente para que el público entienda de repente de una manera más simple lo que significa acreditación y licenciamiento. Les hago una pregunta así simple. Si ustedes van a aperturar un negocio, ¿qué es lo primero que tendrían que tener para poder aperturar ese negocio? Una licencia, ¿no es cierto? Muy bien. El licenciamiento significa condiciones básicas, es decir, que toda institución educativa para poder funcionar tiene que tener las condiciones básicas de funcionamiento. ¿Cuáles son esas condiciones básicas? Que tenga una biblioteca, que tenga una sala de profesores, que los baños estén implementados, que tenga el material educativo, que los docentes tengan el nivel adecuado, ¿no es cierto? Entonces, estas condiciones básicas son las que se requieren para aperturar un negocio. En cambio, la acreditación ya son estándares de calidad, es decir, sobre esas condiciones básicas, la institución lo que hace es asegurar la calidad de sus clientes. ¿Y quiénes son sus clientes? Los alumnos, los padres de familia y en el futuro la sociedad, porque la sociedad es la que va a captar estos profesionales e indudablemente estos profesionales tienen que reunir pues, estas condiciones no solamente académicas, sino también tienen que haber desarrollado los valores, ¿no? La ética, porque hoy en día encontramos pues, muchas universidades que ofrecen carreras muy importantes, pero sin embargo dentro de su currícula no contemplan el aspecto humano. Y eso es lo que se está viendo actualmente. Si usted mira las noticias, todos los días van a ver que excelentes profesionales están cometiendo actos que no deberían ser, ¿no? O sea, la corrupción y esas cosas. La ética, ¿no? Se ha perdido totalmente. Y es ahí también que existe también una confusión en los padres porque creen que la universidad les va a dar a sus hijos lo que ellos no han podido dar y la educación se inicia en casa. Entonces, aclarando, licenciamiento son condiciones básicas, es decir, sin estas condiciones, un negocio o una universidad no puede funcionar. Y acreditación es los estándares de calidad, es el valor agregado, es el servicio que da la institución hacia su cliente. Y ahora, es voluntario. Es voluntario, mientras que el licenciamiento es obligatorio, la acreditación es voluntaria, pero la ley universitaria contempla que existen 3 carreras que necesariamente tienen que estar acreditadas. ¿Cuáles son? Las carreras de educación, las carreras de salud y derecho. Independientemente del licenciamiento, tienen que estar acreditadas. ¿Y por qué, Augusto? Porque estas carreras de alguna manera son la base y los pilares de la sociedad. Imagínate... ¿Las podemos repetir? Educación, salud y derecho. Son las 3 carreras que deben estar acreditadas. Ahora, el licenciamiento se refiere a condiciones básicas de la institución, es decir, de toda la universidad. Quiere decir que si una universidad tiene 3 locales, los 3 locales tienen que tener las condiciones básicas de calidad. Claro, no porque uno lo tiene, automáticamente los 2 ya lo van a tener. Claro.
y el acreditamiento es a la institución, a los programas y a las carreras. Es decir, una institución no puede estar licenciada, como ocurre actualmente, pero sí puede estar acreditada en ciertas carreras y ciertos programas que son obligatorios, ¿no? Vuelvo a repetir, la carrera de salud, medicina, enfermería, las carreras de la educación misma para ser maestros, y la carrera pues, de derecho, que son para los futuros abogados, jueces. Y eso es porque son los pilares para... Son los pilares, ¿no? El resto es voluntario, pero con estos, como producto de la competitividad, todas las universidades, todas las instituciones educativas van a tener que acreditarse. ¿Por qué? Porque usted, padre de familia, por ejemplo, quiere matricular a su hijo en una carrera o quiere que siga una carrera. Existe la Universidad A y la Universidad B. Supongamos que su hijo quiera seguir ingeniería. Entonces, la Universidad A ofrece Ingeniería de Sistemas y la Universidad B Ingeniería de Sistemas. La A está acreditada. Quiere decir que reúne las condiciones de calidad, tiene licenciamiento, sus docentes son de primer nivel, tienen experiencia, tienen maestría, tienen sus laboratorios, tienen su sala de cómputo. Tienen convenios internacionales, en fin, tienen prácticas preprofesionales. Y la Universidad B ofrece la misma carrera, pero no está acreditada. La pregunta es, ¿usted dónde matricularía a su hijo? ¿En la A o en la B? Creo que la respuesta es obvia. Entonces, todas las universidades van a tener que acreditarse a la larga, porque la competencia es terrible, la competencia es terrible. Hablemos del porcentaje de cuántas universidades están acreditadas y cuántas están ya con la licencia. Son muy pocas las universidades que están acreditadas y licenciadas. Principalmente las que están acreditadas son las particulares. Las que están licenciadas normalmente son las particulares. El problema son las nacionales. O sea, el porcentaje es más o menos, habrá unas 36 universidades que están acreditadas. De todo el universo, que son 128 universidades, creo que actualmente existen en el país, solamente 36. Y no están acreditadas en todas las carreras, están acreditadas en algunas carreras. Ahora, el licenciamiento está a cargo del SUNEDU, es decir, la superintendencia que administra las universidades. Y la acreditación está supervisada por el CINEASE. Entonces, son dos instituciones, una vela por la acreditación y la otra vela por las universidades, por el licenciamiento. Pero ambas dependen del Ministerio de Educación. Ambas dependen del Ministerio de Educación, del sector. Y hay una cosa que no entiendo. ¿Cuántas, es decir, todas las universidades actualmente, todas las que tenemos, están con el licenciamiento? Están obligadas al licenciarse, pero hasta agosto. O sea, le han dado un plazo hasta agosto. Pero me he enterado que el Estado lo ha prolongado hasta diciembre, porque muchas de ellas no van a cumplir. No van a llegar al No van a llegar. Ahora, también aquí hay un aspecto un poco crítico. ¿Qué es lo que pasó en los años 90? En los años 90, en el gobierno de Fujimori, se dio un decreto ley 882, que era la creación de universidades mediante la inversión privada en educación. Y es ahí donde proliferan todas las universidades nuevas que actualmente existe la oferta laboral. Pero ¿qué sucede? Que el mismo Estado les ha dado el permiso para funcionar, o sea, no hubo un control. Es increíble, Es increíble. Sí, claro. O sea, el mismo Estado creó el problema y ahora quiere solucionarlo, y en poco tiempo. Es como que usted tiene 3 hijos y a sus hijos no los corrige, los cría mal, no le da valores, y cuando crecen les exige cosas que no van a cumplir. Entonces, yo creo que esta ampliación de este plazo se debe a que también el mismo Estado sabe y se da cuenta que muchas universidades no van a licenciarse, y lamentablemente la ley dice que si una universidad no está licenciada en las fechas que le ha dado la SUNEDU, lamentablemente tendrán que cerrarse. ¿Cómo podemos ayudar a los padres para que sepan cuáles son estas universidades que sí cumplen con todos estos estándares de calidad en la enseñanza? ¿Dónde pueden buscar esta información, no? Lo primero que yo recomiendo
a los padres es primero conversar con su hijo. Porque a veces los papás presionamos a los hijos para que sigan una carrera universitaria. La sociedad presiona. Y a veces el joven no desea seguir una carrera universitaria. De repente su talento es para una carrera técnica. Lo primero es conversar con ellos. Un poco descubrir qué carrera quiere seguir. En base a eso, informarse. Ahora existen los medios, por ejemplo el internet, existen diferentes medios donde usted puede entrar a la página web y revisar un poco la propuesta de estas universidades. Pero eso no basta. Yo creo que los papás tendrían que ir con el hijo y visitar estas instituciones y ver que si lo que ofrecen en la página es cierto. Es más, averiguarse qué profesores van a enseñar, averiguarse en dónde van a estudiar, en los ambientes, averiguarse si hay laboratorios, preguntar a los mismos alumnos qué tal es la enseñanza aquí, en fin, o sea, yo creo que no basta solamente la publicidad, sino el papá tendría que ir y ver y exigir si estas universidades están licenciadas. Pues. Así es. Y están acreditadas y pedir la certificación, porque obviamente el papá está entregando un producto que es su hijo y desearía que en 5 años ese producto sea mejor. Es decir, yo le entrego un diamante a la universidad y la universidad me tiene que devolver una joya valiosa. Entonces Claro. usted sabe que un mineral en bruto vale menos que una joya hecha. Entonces, esa garantía la tiene que tener el papá. O sea, y no solamente que sea un buen profesional, que sea una mejor persona. Y ese es el objetivo de la educación. El objetivo de la acreditación es que no solamente provea a la sociedad de buenos profesionales, sino también de buenas personas. Ese es el objetivo. Y es por eso que las universidades hoy en día tienen que revisar su malla curricular, tienen que ver cuál es el perfil que necesita la sociedad, ¿no? Para que el Perú mejore, en todo caso, ¿no? Así es, Augusto. Tenemos que irnos a un corte, pero no se muevan porque vamos a seguir hablando sobre este tema, licenciamiento y acreditación de las universidades aquí en nuestro país. Volvemos. Continuamos aquí en Hablemos Claro. El tema del día de hoy es licenciamiento y acreditación de las universidades. Vamos a ver a continuación una nota porque nuestro equipo de producción salió a las calles a preguntarle a las personas si conocen estos términos y cuál es la diferencia entre ellos. Adelante. Con el fin de promover una mejora en la calidad educativa en nuestro país, todas las universidades en el Perú deben tener el licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. En dicho sistema, el licenciamiento opera como un mecanismo de protección del bienestar individual y social, al no permitir la existencia de un servicio por debajo de las condiciones básicas de calidad. El diseño del modelo de licenciamiento se enmarca en la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. En ella, el licenciamiento, conjuntamente con la acreditación, el fomento y los sistemas de información, conforman los 4 pilares del sistema de aseguramiento de la calidad. De otro lado, también se encuentra la acreditación que reciben las universidades por parte del SINEACE. Dicha credencial es una herramienta para la mejora continua, que asegura la calidad, lo que puede verificarse de forma eficiente y eficaz por el Estado y la sociedad. Además, constituye una fuente de información para la toma de decisiones de los padres, postulantes y sociedad en su conjunto. Este proceso es opcional para las casas de estudio, sin embargo, tiene un reconocimiento internacional. Algunos beneficios de la acreditación es que puedes realizar convenios con universidades del extranjero, asimismo realizar intercambio estudiantil, entre otros. Por ello salimos a preguntar al ciudadano de a pie si conoce acerca del licenciamiento y la acreditación universitaria. ¿Ha escuchado alguna vez sobre la licenciatura y acreditación que reciben las universidades? No, la verdad no. No, No lo había escuchado. no, hasta ahorita. Prácticamente es lo mismo. A mi parecer, SUNEDU está en sí dando licencias a la mayoría de las universidades. Hasta incluso San Marcos, que después de años recién lo consiguió. Dime, ¿tú habrás escuchado sobre la licenciatura o acreditación que reciben las universidades?
No he escuchado nada de eso. Y no había escuchado de la SUNEDU, No tenía conocimiento. no tenía conocimiento. Para mí que debe ser una novedad. No, me parece que no recuerdo muy bien. Como hemos podido escuchar, la mayoría de personas ignoraban de dichos procesos. Es importante que en tanto las universidades como las autoridades competentes brinden mayor información por la mejora de nuestra educación. Bueno, como hemos visto en la nota, hay un gran desconocimiento acerca de estos dos términos y hay que mencionar, Augusto, lo importante que es que los jóvenes y también los padres de familia pues estén informados acerca de estos temas, ¿no? Porque obviamente terminan quinto de secundario y ya desde antes, tercero o cuarto, están viendo qué carrera estudiar, dónde estudiar, y si no están informados siquiera de esto, entonces, ¿qué se puede esperar, ¿no?, de su futuro? Claro, lo que pasa es que actualmente hay una gran oferta académica, es decir, si te das cuenta, bueno, en los tiempos de yo me tocó postular, pues habían pocas universidades y uno tenía pues que realmente estudiar y postular y a veces no ingresabas a la primera y ingresabas a la tercera inclusive. Hoy en día ya no es así, hoy día la oferta es tan grande en que uno puede decidir qué universidad estudiar y la probabilidad es del 90% en que ingreses. Entonces, ¿qué hacer? Por ejemplo, los chicos lo primero que deberían hacer es visitar las universidades, visitar, no quedarse con la publicidad o con el folleto que le entregan. Visitar, preguntar, indagar y sobre todo conversar con los padres para que los papás también entiendan que es tan importante que una universidad le brinde las condiciones adecuadas, porque no se puede estudiar en un ambiente, por lo menos en la actualidad, no es aceptable que una institución no te brinde las condiciones básicas. Y sobre todo pensar en el futuro, porque ese profesional que va a egresar tiene que egresar con una garantía, y esa garantía te lo da la acreditación. Entonces, de repente, si nos fijamos en el costo, es preferible pagar un costo un poco más que irse a una universidad que cobra menos, y sin embargo, cuando este chico sale, se va a encontrar con una frustración. No va a encontrar trabajo. No va a encontrar trabajo. Las mismas empresas le van a decir, ¿y tu universidad está acreditada? Así ¿Y tu es. universidad está en el ranking? O sea, hay universidades que no se les conoce, por ejemplo, ¿no? Entonces es preferible, como le digo, optar por una universidad que esté acreditada y que esté licenciada. Ahora, el licenciamiento es un permiso que te lo dan por 6 años. 6 años. 6 años. Y la acreditación por 3 años. Entonces, cada 3 y 6 años, la institución va a tener que reacreditarse y va a tener que renovar. Bien, eso está bien. Claro, porque, eso está bien. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa con las universidades y los institutos, por ejemplo, que se cierran, ¿no? Los cierran. ¿Qué pasa con los alumnos? Los que están estudiando, los que ya terminaron. ¿Valen sus títulos? Ese es un problema, ¿no? Porque los alumnos que tuvieran este problema que me dice Giancarla, van a tener que ser reabsorbidas por las otras universidades que están, ¿no? Porque lo lógico sería que el Estado garantice que esos profesionales se van a reubicar, pero eso ya es potestad de cada universidad si los acepta o no. Es decir, estos alumnos que se ven con este problema, que cerraron su universidad, van a tener que buscar alguna universidad que los acoja. ¿Por qué? Porque no es obligatorio. Es decir, el Estado no garantiza que estos profesionales terminen su carrera. Cada uno va a tener que buscar una universidad para que los acoja. Ese es el problema. Entonces, hay que informarse bien. Hay que informarse bien. Es más, como le digo, hay universidades que cobran muy barato, pero a veces lo barato sale caro. Tú sabes que a veces uno se fija en el precio, pero no en la calidad. Entonces, es una obligación. Por eso, la acreditación es una garantía. Una universidad que está acreditada prácticamente te garantiza que no la van a cerrar. En cambio, si tú vas a una universidad que no tiene ni el licenciamiento ni la acreditación, mejor ni te matricules, ni entremos. Pero, sí, pero lo que yo no entiendo es que hasta el día de hoy exista eso, ¿no? Que una universidad funcione y no tenga el licenciamiento. Lo que sucede es que existe, así como nosotros vemos en las noticias, una serie de deficiencias en
en salud, en el Poder Judicial, también en el ámbito educativo existe algunos problemas, ¿no? Y esos problemas son que muchas de estas universidades que no están acreditadas, los promotores son congresistas, por ejemplo, son personajes políticos, son gente con mucha influencia, entonces obviamente manejan muy bien sus relaciones, pues, sus lobbies, por eso que no se cierran. Es más, ya ni siquiera deberían darles un plazo, porque mira, Obviamente. porque por ejemplo, tú pones tu bodega, vamos a pones tu bodega, se supone que tú has sacado tu licencia y tienes todos tus permisos, viene el inspector y te pide tu licencia, no la tienes, ¿qué hace con tu bodega? La cierra. No te da Así plazo. es, no no me te da dice, plazos. señorita, ¿sabes, Giancarla? ¿Sabes qué? Te doy 6 meses para que me traigas la licencia. Te la cierra de inmediato. Y si las condiciones no son las mínimas, es más, tus productos están malogrados, están vencidos, te la cierra. Y eso es lo que sucede con pagas multa y pagas todo lo demás. multa. Pero con las universidades no sucede eso. Hay alumnos que se sientan en carpetas rotas, están siguiendo ingeniería de sistemas y no hay computadoras. Increíble. Hay universidades que funcionan en centros comerciales. Por eso le digo, o sea, y eso estamos hablando de Lima. Ahora, Claro, en trasládate el a interior, provincia. el interior del país debe ser peor. Peor. O sea, es terrible. Entonces, es algo, mire, tendríamos que hacer otro programa, porque realmente el problema de la educación universitaria es terrible. Y a eso agrégale que estos profesionales, miren, que salen de estas universidades que no están acreditadas, no van a conseguir trabajo. ¿Qué es lo que van a hacer? Estas mismas universidades lo van a contratar como profesores. Entonces es un círculo vicioso. Entonces, ¿por qué lo van a contratar? Porque le van a pagar poco. Claro. Entonces, el que salió de una universidad, que no aprendió bien, ¿qué va a enseñar al resto? Entonces, es un problema, como le digo, que es para la reflexión y nos estamos jugando con el futuro de una nación. Tú sabes que Japón, Finlandia y todos estos países desarrollados, la prioridad es la educación. Es más, hay universidades que ya se adelantaron. Hay muy buenas universidades acá en el Perú que ya se adelantaron. La Católica, la Pacífico, que no han necesitado ni acreditación ni licenciamiento, porque antes que salga esta ley ya la tenían. Entonces, lo único que han hecho es regularizar, firmar algunos documentos y se acabó. El resto, el 95%, tiene que estar en este problema. Acreditarse y licenciarse. Perfecto. Y ahora, entonces, lo que le recomienda a los padres de familia es buscar tanto una universidad o instituto que tenga tanto licenciamiento como acreditación. Y exigir que le enseñen el documento. Exigir, o sea, no solamente que te lo digan, ir y recorrerte la universidad y ver, o sea, no solamente que te arreglen el counter, porque estas instituciones tienen un muy bonito counter, con señoritas que te atienden muy bien, pero pasando el counter ves la realidad. Así es. Entonces, tú tienes todo el derecho de exigir que te enseñen, que te digan qué profesores, y esos profesores que están en la lista son los que deberían enseñarte, porque muchas veces te ponen algunos profesores, pero que no enseñan. Entonces, claro, obviamente tú ves pues un profesor bueno, tú dices, mi hijo le está enseñando a este profesor, pero realmente le está enseñando a alguien que no... O el asistente, o el ¿no? asistente. Y él nunca va, claro, pasa Exactamente. eso también. Entonces, yo recomendaría eso. Primero, que exijan que esta universidad esté acreditada y licenciada. Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Y hacer una inspección física de las instalaciones, la infraestructura, ¿no? Y preguntar por la calidad de docentes, ¿no? Y también si estos alumnos están ubicados en el mercado laboral, si son atractivos para las empresas, ¿no? Porque todo eso no tiene que ver. Perfecto. Tenemos que irnos a otro corte comercial, pero no se muevan porque al regresar ya venimos con la parte final del programa. Algunas recomendaciones para todos ustedes. Ya regresamos. Regresamos aquí en Hablemos Claro, nos encontramos ya en la parte final del programa del día de hoy dedicado al licenciamiento y la acreditación de las universidades. Justamente hablábamos con Augusto acerca de este tema. ¿Cuáles son estas páginas web donde podemos encontrar la información de las universidades que están acreditadas y también con la licencia? Ya, muy bien. Pueden entrar a la página de la SUNEDU,
que es www.sunedu.org.pe. Pueden entrar a la página de la Cineace, que es www.cineace.org.pe. Y pueden entrar a las páginas de las universidades a que piensan postular. Es decir, si piensan postular a la Católica, a la Villarreal, no sé, a San Juan Bautista, entren a la página y vean, digamos, el proyecto, si están licenciadas, con convenios con qué universidades tienen. En la página de la SUNEDU y la Cineace están todas las universidades que están licenciadas y están acreditadas, ¿no? Ese es lo primero que tienen que hacer. Lo fundamental, lo que tenemos que hacer ahora mismo. Claro, es como que tú te fueras a comprar una casa, lo primero que tienes que hacer es irte a registros públicos y ver si esa propiedad está registrada. No tiene ningún problema. Eso es lo primero que tienen que hacer, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué recomendaciones podría brindarle a los padres de familia acerca de este tema, ¿no? Porque es tan importante, por supuesto, para la educación de sus hijos, ¿no? Mire, lo que yo recomiendo también es que los papás hagan un seguimiento, ¿no? Porque uno puede matricular a su hijo. Vamos a suponer que un papá matricule a su hijo en estas universidades que estén licenciadas y acreditadas, pero uno tiene que ver en el tiempo si su hijo ha mejorado. Es decir, uno va viendo si su hijo es mejor persona, desarrolla valores, porque también estas universidades pueden estar licenciadas y acreditadas, pero solamente para cumplir. En el fondo, siguen actuando lo mismo. Entonces, hacer un seguimiento, ir a la universidad, conversar con los profesores, ¿no? Esa es la primera recomendación. Porque a veces pasa que los padres, que como ya no están en el colegio, dicen, la universidad dejo a mi hijo solo, él se encarga, entonces no van a lo que usted está diciendo, ¿no? Claro, inclusive yo enseño en posgrado y en pregrado y me he topado pues que a veces el papá o la mamá viene y pregunta por su hijo. Y entonces yo le digo, pero señora, le digo, su hijo dejó de venir hace un mes. Ni enterado. Entonces me dice, pero si todos los días sale de mi casa a las 7 de la mañana, ¿no? Es más, señora, vaya a cómputo y a tesorería para ver si está al día. Y resulta que debe. Entonces, el papá muchas veces es responsable también de la formación de su hijo. O sea, no hay que dejarle todo a la universidad ni al colegio. Parte de su desarrollo es la supervisión que el papá haga de su hijo, ¿no? Es decir, no el control para castigar, sino el control para asegurar que su hijo está cumpliendo con lo que los papás quieren, ¿no? Sí. Esa es la idea. También existe un gran problema en nuestro país, que es la investigación. Muy pocas personas investigan hoy en día. Sería bueno también recalcarle a los jóvenes que lo hagan, ¿no? Que se interesen por eso. ¿Por qué hoy en día cree usted que no lo hacen? Mire, el problema es el siguiente, que esta generación, principalmente esta generación con la tecnología, ya no tiene el hábito de la lectura. Si ustedes se dan cuenta, los jóvenes, inclusive en sus redes sociales, obvian algunas palabras, es decir, escriben en corto. En corto. ¿No es cierto? Segundo, que todo está en Google. Es decir, antes a nosotros cuando nos mandaban un trabajo teníamos que ir a la biblioteca y copiar y transcribir y presentar y resumir. Hoy en día los resúmenes están en internet, las copias están en internet. Entonces el hábito de la lectura no lo han desarrollado, porque para investigar tienes que tener el hábito de la lectura, pues. Y si los chicos no leen, ¿qué van a investigar? Segundo, que existen pocos cursos de creatividad e innovación, o sea, los chicos no tienen esos cursos. Entonces, para investigar hay que ser curioso, hay que digamos, crear. Eso no hay tampoco. Entonces, las universidades, el fin de las universidades es la investigación. Desde el primer ciclo, yo creo que debería haber un ciclo especial que aliente a los chicos a leer y a investigar, ¿no? Eso es muy importante, porque un país que no investiga está en nada, no va a salir de su desarrollo. Entonces, lo que les podemos recomendar a los jóvenes acerca de este tema es investigar dónde van a estudiar. Es lo primero que tienen que hacer, ¿verdad, Augusto? Investigar, no solamente por la página, quedarse parado, preguntar, pasearse por las aulas, porque, como te digo, o sea, es como comprar una casa. Tú de día la ves bien bonita, te gusta la casa, pero has ido de noche, ves cuán peligroso es, qué tipo de vecinos son, porque de día es bonito, pero tú tendrías que también averiguar cómo es de noche,
porque ahí vas a pasar 5 años. Y si en esos 5 años no la pasas bien, pues ¿qué clase profesional vas a hacer? Por eso, averiguar bien, preguntar. En educación, el boca a boca es importante. Preguntar a los mismos alumnos qué tales profesores hay, cómo es el ambiente, si son exigentes o no, entre otros, ¿no? Eso es importantísimo. Qué bien, muchas gracias Augusto, te agradezco por haber estado el día de hoy aquí en Hablemos Claro. ¿Dónde te podemos ubicar? Miren, actualmente yo estoy dictando un diplomado de gerencia educativa en Telesub. Pueden entrar a la página de Telesub. Y también enseño en la maestría de evaluación y acreditación de instituciones educativas. Estoy formando acreditadores, estoy formando profesionales en licenciamiento, así que el público interesado, ya sea educador o cualquier otra profesión que quiera mejorar la calidad educativa del país, podría entrar a la página web de Telesub y averiguar la propuesta académica, ¿no? Yo con mucho gusto podré enseñarles algunos cursos ahí y bueno, eso yo creo que es una forma de mejorar en algo la educación de nuestro país, ¿no? Esperemos que pronto esta situación cambie, ¿no? Cambie, sí, y yo tengo fe porque al comienzo de repente las cosas son así, pero yo creo que en el tiempo, con esto de la acreditación y el licenciamiento, obligatoriamente las instituciones van a tener que mejorar su calidad, obligatoriamente, ¿no? Así es. ¿Augusto, algo más que agregar? Bueno, el 21 de julio es el examen de admisión para la maestría en evaluación y acreditación de la calidad educativa en Telesub. Hay una promoción especial, así que entren a la página de la Escuela de Posgrado de Telesub y van a ver la oferta académica. Yo les recomiendo, es una buena maestría y bueno, entre los docentes me encuentro yo, así que con mucho gusto los voy a atender. Muchas gracias. Bien, ya nos vamos despidiendo. Espero que les haya servido muchísimo el programa del día de hoy. Hemos hablado sobre el licenciamiento y la acreditación de las universidades. Es muy importante que ustedes, padres de familia, hablen con sus hijos, sepan lo que quieren estudiar e investiguen con ellos acerca de cuáles son estos institutos y universidades que tienen la acreditación y el licenciamiento. Es importante que tengan estas dos. Nosotros ya nos vamos despidiendo. No se olviden nuestro nuevo horario. Hablemos Claro va todos los martes y todos los jueves a partir de las 7 de la noche aquí por UTV, Canal 6 de Cable Perú. Buenas noches.